Genial. Lina nos comenta, sería importante que nos dijeras una prueba médica que nos podemos hacer para prevenirla o detectarla a tiempo, ¿vale? Para prevenirla no hay ninguna prueba médica. Bueno, sí. La única forma de prevenirla es mejorar tu control glucémico. La primera forma, lo que más la va a prevenir es no tener diabetes. Luego, si tienes diabetes, por ejemplo, tipo 2, pues mejorar esa resistencia a la insulina y mejorar ese control metabólico, es decir, ese control glucémico, que tener la glucosa baja es lo único que lo va a prevenir, realmente. Y bueno, y hacer ejercicio, que un profesional te haga un programa de ejercicio adecuado a ti, también. Como habéis visto hoy en las historias, los que hayáis visto las historias, pues os he publicado los cambios que produce el ejercicio en los nervios, ¿vale? Los cambios y cómo te mejora los nervios, las fibras nerviosas, el ejercicio, ¿vale? Entonces, hacer ejercicio, no cualquiera, caminar no, hacer un ejercicio suficientemente intenso y suficientemente dosificado por un profesional, te va a crear estas mejoras en las fibras nerviosas, ¿vale? Luego, la forma que hay es eso, llevar un control glucémico, eso el médico te lo hace, tu endocrino te tiene que hacer ese seguimiento de tu control glucémico. Y luego, las exploraciones, ¿no? Las exploraciones a nivel de, por ejemplo, el personal de enfermería te suele hacer exploraciones y luego hay pruebas que te pueden ver el estado de los nervios. Eso se lo puedes hablar con tu endocrino, con tu profesional médico, y en función de tu control glucémico, pues él estimará si son necesarias esas pruebas en tu caso o no. Y si tienes síntomas, como los que hemos hablado, si tienes hormigueo, si tienes entumecimiento, si tienes pérdida de sensibilidad y todas estas cosas, pues ya sería un indicativo para que se lo comentes a tu médico y él te haga este tipo de pruebas para salir de error y para darte el tratamiento que necesites en caso de que tengas neuropatía y para llevar ese estilo de vida tan importante que consigue mejorar esto, ¿no? Como por ejemplo los programas de ejercicio, que sabemos que pueden mejorar los nervios, ¿vale? Y de hecho lo hacen. ¿De acuerdo? Esto es un poco a nivel general lo que tenemos que saber, ¿vale? Lo dicho, sabemos que la mayoría de las personas, más del 50% de las personas con diabetes, van a tener neuropatía, especialmente porque la mayoría de personas no tienen el mejor control del mundo, ¿vale? Luego, genial. Otra cosa inerte a la neuropatía que la acelera, la causa, aumenta el riesgo, pues es los problemas metabólicos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener una diabetes tipo 2 que tener una diabetes tipo 1. Por ejemplo, en una diabetes tipo 2 siempre va a haber un daño metabólico inherente, es decir, va a haber resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, eso va a aumentar la neuropatía independientemente de tu valor de glucosa, ¿vale? Por ejemplo, una persona que no tiene resistencia a la insulina, que hace ejercicio, que le funciona muy bien la insulina, que tiene muy buena sensibilidad y tiene diabetes tipo 1 y utiliza insulina, no va a tener el mismo riesgo de neuropatía que una persona con diabetes tipo 2 y el mismo nivel de glucosa. La persona con diabetes tipo 2 va a tener más riesgo porque va a tener resistencia a la insulina y problemas metabólicos asociados, ¿vale? Va a tener un estado proinflamatorio que va a alterar todo esto más. Esto es importante saberlo. Luego, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? Pues como hemos hablado también en otras publicaciones, tenéis que ver un poco el tratamiento médico que lleváis y vuestro endocrino debe aconsejaros en función de esto, porque sabemos que, por ejemplo, algunos antidiabéticos, como puede ser la metformina, en algunos casos puede crear un poco de bloqueo en la absorción de la vitamina B12, por ejemplo, ¿vale? La vitamina B12 es muy importante a nivel nervioso y no podemos tener deficiencia de ella, ¿vale? Porque es importante y esto era algo que quería rebatir también en este vídeo, es que una de las cosas importantes que podemos hacer, además de que un profesional, como por ejemplo hacemos nosotros, en nuestro caso, el llevar a personas y crearles programas de ejercicio, personas con neuropatía para que mejoren los nervios, otra de las cosas importantes es la nutrición. Y por ejemplo, una de las cosas más importantes en la neuropatía es tener un buen requerimiento de las vitaminas del grupo B. Tienes que asegurarte de que consigues el mínimo de vitamina del grupo B de todos, ¿no? Ese mínimo de micronutrientes es muy importante y por eso hay que incluir más contenido en frutas y verduras, hortalizas y grupos de alimentos que contengan este grupo de vitaminas, ¿no? Grupo de vitaminas del grupo B son muy importantes en el sistema nervioso y te van a ayudar a
a por lo menos conseguir que vayan mejorando un poco esto, o que no haya tanta caída, ¿no? Que no haya tanto, que no se degenere tanto los nervios. Pero aquí es importante esto, que tú al final tienes que entender que, por ejemplo, hay programas de ejercicio que han demostrado mejorar las fibras nerviosas. Lo tienes en mis historias. Vete a mis historias, hay estudios que han demostrado esto ya, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso es una cosa. Luego tú tienes que tener ladrillos para construir esos nervios. Y los ladrillos serían un poco las vitaminas del grupo B que vas a conseguir con muchas verduras y muchas hortalizas, ¿vale? Y luego aparte está hacer el ejercicio, que sería utilizar esos ladrillos para construir el muro, que el muro sería esas nuevas fibras nerviosas. Comentando, ¿no? Ya tenéis claro esto. Que además, otra cosa importante a la hora de la neuropatía para reducir el dolor, porque ya sabéis que el dolor neuropático es como un rayo que te cae así y es muy desagradable. El dolor neuropático es sumamente desagradable, es uno de los peores dolores que hay y al final está muy presente en la neuropatía. Pues una de las cosas que se ha correlacionado con este dolor fuerte neuropático es la osteopenia. No sé si lo sabéis, pero bueno, la osteopenia es la pérdida de densidad mineral ósea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo evitamos? Pues con entrenamiento de fuerza y con una buena nutrición, pero sobre todo el entrenamiento de fuerza es lo que crea tensiones y hace que aumente el hueso. No sé si lo sabías. Otra buena razón para hacer entrenamiento de fuerza, si lo de controlar la glucosa mejor, tener mejor la diabetes y tener más calidad de vida no era suficiente para ti, bueno, pues que sepas que también vas a crear hueso y también es importante esto, porque se correlaciona una menor cantidad de hueso con un mayor dolor de neuropático, ¿vale? Entonces, aquí como ves, siempre todo va a lo mismo. Matamos 1000 pájaros de un tiro entrenando la fuerza y comiendo mejor, llevando mejores hábitos de vida. Es la única forma que hay, ¿vale? Entonces, que lo sepas, que el tema de la salud ósea también va a estar vinculada con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces es eso. También escucharéis por ahí que es cierto que las personas con diabetes tipo 2 tienen una mayor densidad ósea que sus afines sin diabetes, ¿vale? Y tú dirás, bueno, la leche, tengo diabetes, pero mis huesos están mejor que una persona que no tiene diabetes. No, no he dicho eso. Sabemos que hay en la diabetes, por ejemplo, especialmente la diabetes tipo 2, uy, qué de información estoy dando hoy. en la diabetes tipo 2 sabemos que hay un peor reciclaje óseo, ¿vale? Como hay un peor reciclaje óseo, digamos que se recicla peor las células óseas que están dañadas, ¿no? Entonces, por ende, tienes más densidad ósea, pero no porque tus huesos sean mejores, sino porque hay un peor reciclaje. Decimos, tienes más hueso malo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú tengas una mayor densidad ósea, el hueso es de peor calidad, ¿vale? Y con el ejercicio conseguimos eso. No solo conseguimos aumentar la densidad mineral ósea y que los huesos sean más fuertes y más robustos, sino que también conseguimos mejorar esa calidad ósea, no solo la densidad, ¿vale? Entonces esto es importante, quería resaltároslo y espero que lo tengáis en cuenta para eso, para hacer un entrenamiento de fuerza acorde a todo esto, a mejorar el nivel neuropático y sobre todo que os dejéis llevar por un profesional que os pueda ayudar, como nosotros hacemos estos entrenamientos a personas con neuropatía. Así que eso, dejaros guiar y podéis escribirme para que os pueda atender personalmente y ver vuestro caso, porque depende de vuestro contexto general, habrá que hacer unas cosas u otras, ¿vale? ¿Qué cosas hay que tener especialmente en cuenta a la hora de hacer ejercicios? Pues normalmente se recomienda mucho caminar, ¿no? ¿Y qué vemos? Que la neuropatía caminar puede ser un problema gordo. ¿Por qué? Porque los gestos repetitivos, como caminar, estás un paso, otro paso, otro paso, otro paso, tuk, 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 tuk. ¿Qué pasa? Que al final, caminando, estás cayendo todo el rato en el mismo lado. Pum, pum. Y esto puede acelerar la neuropatía. Se produce más daño en los nervios ahí por estos gestos repetitivos. Por eso, la mayoría de veces nosotros trabajando con personas con neuropatía, caminar lo reducimos a la mínima expresión hasta que hayas mejorado los nervios y puedas caminar más. Porque muchas veces caminar causa más dolor y no resulta para nada interesante, ¿vale? Sí hay que moverse, mantenerse activo, pero no obsesionarse con caminar más y más, porque esto puede causar más problemas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Luego también hay que valorar si
muchas personas tienen neuropatía y pueden estar en el sofá viendo la tele, ¿no? O puedes estar en el sofá viéndome ahora mismo. En vez de ver la tele y en vez de ver Sálvame, pues te puedes poner este directo conmigo y aprender, ¿no? Sobre todo esto. Y imagínate que estás en el sofá y de repente se te cae la manta, ¿no? Se te cae la manta del sofá y, bueno, ahora es verano en España, pero igual en Latinoamérica es en invierno y os pasa, ¿no? Pues imagínate que vas a coger la manta del sofá y te la subes, ¿no? Para arroparte de nuevo. ¿Qué sucede? Que muchas personas detectan que al subir la manta, pues notas un dolor en el pie. Y lo normalizas y dices tú, claro, me duele un poco el pie porque me ha dado con la manta. No lo normalices. No es normal tener dolor por darte con la manta, ¿vale? Eso es porque hay un daño nervioso ahí. Y cuando hay cosas que nos duelen, cuando no deberían doler, como puede ser una manta, o como puede ser ponerte de pie y apoyar el peso sobre la planta de los pies, o apoyar peso sobre los pies, si notas esos dolores, pues eso ya es un indicativo, ¿vale? Que hay que valorar, hay que verlo y hay que... Tú tienes que decírmelo a mí, por ejemplo. Si tú quieres que te hagamos un programa de ejercicio, esas cosas, por eso tenemos una reunión por llamada contigo para ver esas cosas y ver realmente todo tu contexto, porque habrá cosas que no puedas hacer y por eso es importante un trato más personal cuando tenemos neuropatía, ¿vale?